muchos empleados después sin su fuente de trabajo. Así que lo más probable es que el gobierno provincial le derive al gobierno nacional este petitorio y veamos si aparece algún tipo de ayuda ante esta crítica situación. Bueno, vamos a hablar acerca de la situación que se está viviendo en San Vicente y los fallecidos por COVID. Saludamos a Gisela Fernández. Buen día, Gise, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Bueno, la verdad es que es una compleja situación. Las imágenes a veces son muy fuertes. La verdad es que lo primero que vimos en esta situación, tenemos dos tipos de información. La información oficial y la información que brinda la sociedad. En la información oficial es el parte, y el parte donde nos dicen los casos activos y los fallecidos. Y en San Vicente, desde el sábado hasta ayer, en casos activos en fallecidos notificados en parte eran 5, pero como nos aclararon desde el gobierno, hay un sexto que fue notificado como fallecido de Aristóbulo del Valle porque en su documento figuraba Aristóbulo del Valle, pero realmente vivía en San Vicente. O sea, 6 fallecidos y 2 personas que fallecieron en San Vicente, pero fallecieron en su domicilio y no tenían un diagnóstico confirmado pese a tener síntomas, por lo que obviamente fueron inhumados con protocolo COVID. Esa es la información oficial. ¿Cuál es la información de la sociedad? Una que es la más impactante de todos son las imágenes. Las imágenes las tomó el Canal 5 de San Vicente, del cementerio de San Vicente, oportunamente en el marco en medio de el protocolo COVID del entierro de un paciente, de una persona que falleció con COVID, y la verdad es que es muy fuerte, la imagen es muy fuerte porque uno ve la seguidilla de tumbas con sus flores secas, tumbas recién cavadas, o la gente se está muriendo de otras cosas de San Vicente o algo está pasando. Esa es la imagen, o es el mensaje que uno, por lo menos, al menos a mí me pasó, de cuando vi eso dije, bueno, ¿qué está pasando en San Vicente? Empezamos a tratar de averiguar qué está pasando en San Vicente y a preguntar. Entonces empezamos a preguntar por los más cercanos a esta situación de la sociedad y empezamos a preguntar a las funerarias. Y a las funerarias de la zona empezamos a hacer la sumatoria y ellos nos dan cuenta de que desde el sábado fue 29 de mayo, hasta ayer, jueves, habían realizado 17 entierros con protocolo COVID. 17. Preguntamos, entonces empezamos a indagar, bueno, si ellos tenían claro la diferencia entre un paciente fallecido positivo COVID y un paciente que había tenido COVID y después negativizó, y la verdad es que lo tienen muy claro, nos dicen cómo actúan en cada caso. Ellos nos contaron un paciente COVID, bueno, todo un protocolo, que ni siquiera bueno, los familiares pueden acompañar la marcha, el cortejo fúnebre, pero el mantenerse a 30, 40 metros del proceso cuando se está inhumando al cadáver, solamente puede haber personal municipal autorizado y obviamente el personal de servicio de la empresa fúnebre, y recién una vez que la persona se terminó de cavar la fosa y está todo culminado ese proceso, recién ahí puede acercarse a la familia y despedir a su deudo. En el caso de un paciente que dio negativo, después de haber transcurrido COVID y fallecer luego, también ellos piden a la familia que se los vele siempre con cajón cerrado, no se los vela con cajón abierto, e incluso hablan siempre con la familia de tratar de convencerlos que sigan el protocolo COVID positivo, es decir, que se los entierre sin
directamente sin nada, digamos, con la familia a distancia, con este protocolo que estoy contando, que conté hace unos minutos. Sin un velatorio normal, digamos, ¿no? Que habitualmente se haría. Es más, no hay más velatorios normales, esa es otra cuestión. Lo que nos contaban es que incluso la Cámara de Funebreros de Misiones, de empresas fúnebres de Misiones, recientemente acordó reducir aún más en las horas de velatorio, incluso, obviamente, solamente velatorio hay para los pacientes no COVID, incluso para los pacientes no COVID. Antes era de 4 horas, ahora se redujo a 2. O sea, ellos tienen muy en claro. Entonces, bueno, yo quiero contar las dos versiones y quiero que cada uno interprete y opine y saque sus propias conclusiones. Esta es la situación. Entonces empezamos a buscar, bueno, ustedes saben que yo tengo la base de datos, digamos, propia, hecha en base siempre a los datos oficiales. Y lo que ocurre en San Vicente, yo contaba hace unos días cuando cerró mayo, que San Vicente fue la localidad con mayor cantidad de muertos en mayo, con 8 fallecidos en mayo, y fue la que más muertos tuvo. Ahora, ¿qué pasó con los positivos en San Vicente? Y lo cierto es que San Vicente venía con muy pocos casos hasta enero, con muy poquitos casos. En febrero saltó, pero de una manera increíble, más del 400%, casi el 500% aumentó en contagios en febrero, con 80 casos. No es nada, pues uno dice 80 casos, pero fue muy, muy brusco. En marzo volvió a saltar en cantidad de contagios a 248%. Ahí ya, y así fue aumentando y nunca más bajó. Es lo que nos dice la sociedad. San Vicente comenzó el contagio en San Vicente, el abrupto contagio, la circulación del virus fue a partir de febrero, pero quedó marcado en esa punta epidemiológica a partir de marzo, donde nunca más bajó de 160 a 170 casos, y ahí se quedó. Ustedes saben que cuando, esto no lo digo yo, lo dicen todos los epidemiólogos, infectólogos y gente que obviamente sabe mucho más que nosotros, que cuando hay positivos, el proporcional de gente internada es matemático. O sea, cuando vos tenés 200 personas positivas y vas a tener 25% de personas internadas, y de esas personas internadas y vas a tener fallecidos. O sea, es casi una relación proporcional directa. Y es lo que está ocurriendo en San Vicente. Así que esta es la situación en San Vicente y también en el resto de las provincias. Hablo de San Vicente porque, bueno, San Vicente especialmente está ocurriendo que hay más fallecidos. Sí, en realidad donde también a través de las empresas funerarias, a través del testimonio de algunos vecinos, uno se puede enterar que hay más casos, ¿no? Porque en otros es difícil. La gente por ahí, sobre todo lectores del diario, oyentes de la radio, dicen, pero ¿cómo? Por ejemplo, en San Ignacio yo me enteré que mi vecino, mi vecina tienen COVID y no aparecen en el parte, cuentan en Campo Bien, en Campo Grande, hubo fallecidos y no están en el parte. Claro, es difícil de tener la certeza, porque muchas veces por ahí entre vecinos se dice, murió de COVID, y en realidad pudo no haber muerto de coronavirus, pudo haber ni siquiera haberse contagiado. Entonces es difícil tener certezas de información, el alcance del dato concreto para decir realmente, mira, esto no es así tal como se está mostrando todos los días, ¿no? Es un tema complejo de resolver. Totalmente. Y te voy a decir una cosa, Laureano. Una de las cosas que permite visibilizar esta cuestión en San Vicente es por la idiosincrasia de la gente que no quiere cremación. Exacto. Entonces eso hace que... Por una cuestión religiosa. Exactamente. ¿No? Eso hace que la gente entierra a sus muertos. Y eso hace que se visibilice esos entierros nuevos en el cementerio de San Vicente. Es una situación muy distinta a la de Posadas y a las de otras ciudades. Eso es una cuestión. Y otra
vos recién decías, a veces mucha gente dice, mis muertos no aparecieron en el parte. Y muchas veces hemos reclamado esto y desde oficialmente nos responden, ya había negativizado. Algunas de las personas que fallecieron efectivamente habían negativizado antes de fallecer. En algunas ocasiones, en el parte aparecen como información complementaria. Muy pocas veces, hay que aclararlo. Y en forma aleatoria. Yo creo que como mucho en 10 oportunidades aparecieron informaciones complementarias acerca de personas que fallecieron siendo negativas, o sea, después de haber dado negativo. Pero ni siquiera se contabilizan después. Uno no tiene un apartado en el parte para saber cuánta gente murió después de dar negativo. Esa gente después, ¿dónde está en el parte, Laureano? ¿Dónde está? Si uno suma los activos y resta los que fallecieron, ¿están entre los recuperados? Es lo que yo me pregunto. Esos que murieron negativos, ¿están entre los recuperados? ¿Dónde están? Me contaba ayer una colega de Oberá que en Oberá, por ejemplo, no permiten que entierren a pacientes COVID, ¿no? Entonces, tienen que sí o sí, si vos sos de Oberá, inhumarte. Cremarte. Sí, igual que Iguazú. Bien, si no, tenés que buscarte un cementerio de alguna localidad vecina. Qué sé yo, Los Helechos, Alberdi, y que cuando la gente, por cuestiones religiosas, que no quiere cremarse, le pasa esta situación, va a estos municipios. Por supuesto que te sale más caro el traslado con la funeraria. Y segundo, que los municipios están cobrándole a todos aquellos que van de otras localidades una tasa diferenciada por no tener, obviamente, domicilio en el lugar. Es decir, se está generando este problema. Yo creo que en Iguazú es porque antes de la pandemia el cementerio estaba colapsado, nunca se buscó un nuevo terreno, nunca hubo un nuevo cementerio. Como Iguazú le debe estar pasando a un montón de lugares. No se verá si es por esta razón puntualmente que no están aceptando los entierros de pacientes COVID. Pero creo que hay una señal en distintos municipios, con esto que quiero decir, que evidentemente hay un movimiento en distintos municipios que no es lo que se está reflejando en la cifra del parte oficial. Eso es lo que quiero decir. Totalmente. Ojalá pudiéramos decir, bueno, de estos protocolos COVID de San Vicente, cuántos corresponden efectivamente a gente de San Vicente. Quizás, como vos mencionabas, hay gente de Oberá que prefiere enterrar a sus muertos en San Vicente para poder enterrarlos. No lo sé. Porque esa información no la tenemos. No, tal cual. Falta información, lamentablemente. Totalmente. Una versión sobre inconvenientes con el oxígeno en un hospital de campaña en Corrientes. ¿Qué se sabe de eso, Gisé? Precisamente, eso es información de último momento, y lo cierto es que se conoció trascendidos ayer a la noche, pero trascendidos desde el oficialismo. A las 9 de la mañana va a haber una conferencia de prensa. ¿Qué ocurrió? Hubo una bajada de tensión, Silvia, que hizo que se cortara el sistema de oxígeno central del hospital de campaña de Corrientes. Imagínense, el oxígeno central, donde obviamente se alimentan todos los respiradores de la gente que está con respirador. Eso hizo que un llamado a todo el recurso humano, a todos los profesionales, y debieron instalar el oxígeno, los tubos de oxígeno a cada paciente para que obviamente no quedara sin respiración asistida. Una situación que por suerte duró muy pocos minutos y luego pudieron recuperar el oxígeno central. Evidentemente fue una falla importante en la máquina que alimenta cuando se corta la luz o cuando hay una bajada de tensión. Así que esta mañana convocó el Ministerio de Salud de la Nación una conferencia de prensa a las 9 de la mañana para explicar qué ocurrió. Hasta donde sabemos, y lo vamos a saber con más claridad a las 9 de la mañana, hasta donde sabemos no hubo víctimas de esta situación, pero sí un susto enorme. Sobre todo porque el hospital de campaña es hoy el que tiene
más cantidad de pacientes COVID, ¿no? Tiene casi 200 actualmente. Absolutamente. Nuclea prácticamente todos los pacientes COVID respirados en Corrientes. Bien. Gracias, Gise. A ustedes. Hasta luego. Bueno, de Gisela Fernández, ahora nos vamos a las noticias. 8 de la mañana, 1 minuto. Es hora de noticias.